Bueno, primero gracias por la invitación a las compañeras del Institut de las Desigualdats y gracias a todas las personas que estáis aquí esta tarde. Bueno, yo soy Almudena, trabajo en la Associació de Drets Sexuals y Reproductius, que es una organización feminista catalana que se dedica desde hace muchísimos años a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Y entonces a mí me toca hablar desde otro lugar o desde otra dimensión que es clave también cuando analizamos el auge de la extrema derecha y de los fascismos en todo el mundo, no solo en Europa, y es esta dimensión de las políticas y de la geopolítica antigénero, ¿no? Que me refiero, ¿no? Cuando hablo de políticas y geopolíticas antigénero, son todos aquellos discursos de odio, políticas, violencia no extrema contra el derecho al aborto, por ejemplo, contra el derecho a las diversidades sexuales, el negacionismo de las violencias heteropatriarcales o cualquier tipo de violencia sobre las soberanías corporales. Y muchas veces cuando se analiza el auge de la extrema derecha, esta dimensión que es clave, se olvida muchas veces también por parte de los movimientos progresistas y de los partidos de izquierdas, ¿no? Y esto es grave porque estos discursos de odio contra los derechos sexuales y reproductivos, como esta gente llama, contra la ideología de género, les ha permitido en muchísimos lugares del mundo desde hace muchísimo tiempo acceder al poder, poder imponer agendas políticas reaccionarias en lo social y ultraneoliberales en lo económico, y creo que esa es la clave. Lo vimos, ¿no? En años precedentes en territorios, en países de Latinoamérica, pero lo hemos visto aquí, igual en Europa, y está ocurriendo en África, ¿no? También. Por ejemplo, todo este concepto de ideología de género, que es como la extrema derecha llama a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, permitió, por ejemplo, a Jair Bolsonaro llegar al poder. Su campaña electoral la basó precisamente en esta campaña famosísima que muchos y muchas conoceréis, que es la campaña Con mis hijos no te metas, que es básicamente decir, se prohíbe la educación sexual obligatoria en las escuelas, por supuesto educación feminista y basada en derechos humanos, porque a mis hijos los educo yo y no los puede educar el Estado. Esta campaña famosa de Con mis hijos no te metas, que llevó al poder a Jair Bolsonaro en Brasil, se había implementado en muchísimos países latinoamericanos, pero también en Francia con la Manif pour tout, donde fue clave, ¿no? Este mensaje de Con mis hijos no te metas, porque el Estado no tiene ningún derecho a educarlos, pero muchas de las que estáis aquí presentes os sonará esta campaña, porque aquí en el Estado español se llama la campaña del PIN parental, ¿no? Una de las claves y de los puntos focales del programa político del partido de extrema derecha y fascista Vox, ¿no? Retomando, ¿no?, lo que decía de esta dimensión tan importante, de este discurso de odio contra los derechos sexuales y reproductivos que les permite acceder al poder. Podría poner ejemplos como ocurrió en Estados Unidos con la llegada de Trump en su primera administración, crucemos los dedos a ver qué es lo que ocurre en los próximos meses, pero él cuando llega también basa su campaña electoral, por supuesto en el racismo, por supuesto también en el ataque a los derechos sexuales y reproductivos, y de hecho sus primeras medidas legislativas, que son muy simbólicas, una es, ¿no?, en el Capitolio firma el muro, ¿no?, la construcción del muro que separa México de Estados Unidos, y la segunda ley, que de esta no se habla tanto, es la famosa Gag Rule, por la que se prohíbe que con fondos públicos estadounidenses puedan destinarse a apoyar derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en todas sus diversidades y de la población LGTBIQ+. Eso es muy importante, pero este mismo discurso de odio es el que le ha permitido a Giorgia Meloni también llegar al poder en Italia, ¿no? Si veis sus discursos de toma de posesión o veis sus mítines y escucháis sus mítines, siempre se repite lo mismo: liberaré Brasil de la ideología de género, liberaré Italia de la ideología de género, de la cultura de la muerte. Son los mismos discursos de odio que luego aquí en España reproduce de manera sistemática Vox. Pero
lo interesante de todo esto, ¿no? Y del trabajo de las feministas y de las defensoras de derechos sexuales y reproductivos, que llevamos años investigando a toda esta gente, es haber identificado que todos estos discursos no eran fenómenos locales, no eran fenómenos que ocurrían en Francia, en el Estado español o en Brasil, sino que eran fenómenos globales, discursos globales que se definían, que se inventaban en espacios globales, ¿no? En espacios globales como puede ser el Congreso Mundial de Familias, que es ese espacio donde se juntan grupos antigéneros de todo el mundo, partidos de extrema derecha, estados autoritarios, instituciones eclesiásticas de todo tipo, la católica, la ortodoxa, islamistas de todo tipo, y entre todos definen unos objetivos, definen unas estrategias, definen unos discursos, unas políticas, cómo no, y luego cada uno los aterriza y los localiza en sus territorios con sus especificidades, ¿no? Y es muy importante esta dimensión que muchas veces se olvida por parte de la izquierda cuando se analiza el auge de la extrema derecha y parte del feminismo, de los feminismos más subversivos, no desde los feminismos institucionalizados ni desde los feminismos privilegiados, sino desde los feminismos de la calle, de las feministas que son defensoras de derechos sexuales y reproductivos. Llevamos años intentando persuadir a nuestros compañeros antirracistas, compañeras que luchan contra el racismo, que luchan contra el auge de la extrema derecha, de decir, la extrema derecha, y lo sabéis, son interseccionales, mucho más que las feministas, o por lo menos lo hacen mucho mejor, ¿no? Interseccionan el odio hacia el diferente, ¿no? Hacia las personas racializadas, hacia las personas migradas, como, ¿no?, el odio hacia el diferente, hablando de identidad, ¿no?, de diversidades sexuales, o hablando contra los derechos de las mujeres, ¿no?, en nuestras diferentes diversidades. Y creo que es importante que nos enfrentamos todavía a un panorama donde hay muchísimos momentos políticos muy, muy centrales, como es las elecciones europeas, pero otras, ¿no?, alrededor de Europa y alrededor del mundo, que pueden marcar realmente la geopolítica y lo que va a ocurrir en los próximos años, e incorporar en nuestras agendas de lucha la lucha también por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de la población LGTBI, creo que es clave para poder derrocar y para poder combatir a la extrema derecha. No sé cuánto rato me queda, porque un minuto, ¿no? A ver, ¿cómo cierro yo más o menos? Compartir esta importancia, ¿no?, con todas vosotras de esta lucha de parte del feminismo y de las defensoras de derechos sexuales y reproductivos, y este análisis de que esta gente tiene un objetivo político. Esto no se puede analizar como fundamentalistas religiosos, esto no tiene nada que ver con reprimir sexualidades, eso tiene un objetivo político que es autoritario, que es fascismo, y que sobre todo va ligado siempre al modelo económico neoliberal, es decir, necesitan ejercer esas políticas de odio contra los derechos sexuales y reproductivos, contra las mujeres y la población LGTBIQ+, para poder mantener todavía y recrudecer ese sistema neoliberal que nos violenta y que nos expulsa, ¿no?, de los sistemas a todas. Es cierto que es interseccional, a la vez que, ¿no?, que utilizan sus discursos de odio y sus políticas de política de muerte en las fronteras y racistas, utilizan este otro, así como la criminalización de la pobreza. Entonces creo que ese análisis que tenemos que hacer todos juntos nos obliga, nos amerita a interconectar todas las luchas de los movimientos sociales y no perder de vista nunca que cualquier lucha identitaria es una lucha por lo material y es una lucha contra el fascismo, y como hacer este llamado a la unidad de todos los movimientos sociales y partidos progresistas.